Saludos una vez más y sean bienvenidos a Hablemos de Salud. Yo soy el periodista y moderador de este espacio, Isaac Rosado Santos, y usted sabe que cuando el reloj marca esta hora es que vamos a iniciar otro programa junto a una batería de profesionales en el campo de la salud para poder aclarar cada una de sus dudas. Precisamente hoy no es la excepción y se encuentra con nosotros el nefrólogo, el doctor William Vega. Saludos, doctor. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Isaac. Gracias. Honrado. Soy verdaderamente honrado. Y nosotros también igualmente. Doctor, yo quisiera que comencemos definiendo, porque quizás puede haber personas que no conozcan a qué se dedica un nefrólogo. Muy bien, excelente. Y hay mucha confusión. Gracias por la pregunta. El nefrólogo es el especialista de la enfermedad renal, ¿verdad? Y especialista también en el manejo de hipertensión. Hay mucha confusión, ¿verdad?, de quién son los especialistas de hipertensión, pero tanto los nefrólogos como los cardiólogos nos encargamos, ¿verdad?, de ayudar a los médicos primarios en esa área. Claro. Doctor, cuando entonces un paciente, yo sé que se está promoviendo siempre lo que es el buen cuidado de los riñones. Correcto. Pero cuando un paciente debe de recurrir a un nefrólogo, ¿cuáles son esas señales que deben de levantar bandera y recurrir a un profesional como usted? Mira, hablemos mejor de qué pacientes están a riesgo. Perfecto. ¿Cuáles son los pacientes que están a riesgo? Porque así yo creo que vamos a ser más efectivos en identificar a aquellos pacientes que nos están escuchando y no saben, ¿verdad?, que están a riesgo de enfermedad renal. Okay. Las principales, desafortunadamente, ¿verdad?, que tienen alta prevalencia en Puerto Rico, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, ¿verdad? Y entonces el uso de medicamentos para manejar estas condiciones de salud también te ponen a riesgo, ¿verdad?, que tú tengas problemas de riñón. Muchos de los medicamentos que utilizamos en el área cardiovascular pudieran ser tóxicos también en el área renal o a la salud renal, que es lo que queremos preservar. Claro. Así que estos pacientes son los que están a riesgo y desafortunadamente en nuestra isla tenemos alta prevalencia de todas las tres que ya mencioné. Diabetes, hipertensión, pues obviamente, ¿verdad?, prevalecen lamentablemente, y la obesidad se está apoderando de nuestra juventud y obviamente de los viejos. Claro. ¿Cuál es la que de esas tres? Si hay alguna o las tres le preocupan en un mismo grado. Mira, preocupan las tres, pero si nos tenemos que enfocar en una, yo hablaría de la diabetes. Okay. Porque la diabetes es una enfermedad, ¿verdad?, que todos conocemos, puede ser por insuficiencia de insulina o por resistencia a la utilización de insulina, pero es una enfermedad sistémica, o sea que te va a afectar, ¿verdad?, tanto la visión, te va a afectar el corazón, te va a afectar el riñón, te va a afectar el sistema periférico vascular, el sistema periférico nervioso. O sea, que es una enfermedad que de verdad es una enfermedad, como conocemos en el ámbito de la salud, debilitante. Okay. Y la enfermedad renal va acompañada de la evolución o del pobre control de la diabetes. O sea, que un paciente mal controlado en su diabetes, desafortunadamente, está a riesgo de desarrollar todas las complicaciones y el riñón no es una excepción. Claro. ¿Hay algunas señales o si se pudiera determinar como síntomas que le digan, si no padece de diabetes, de hipertensión, que entonces puedan decir, ojo? Mira, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios contamos con un equipo de médicos primarios a través de toda la isla, en particular en las multiclínicas, claro, que están ya preparados y saben, ¿verdad?, detectar. Y aunque el paciente no tenga síntomas, hay una prueba de orina tan sencilla, ¿verdad?, que es la microalbuminuria, que es esa etapa temprana que nosotros queremos descubrir. Claro. Que es esa etapa temprana que queremos llevar al paciente a que levante bandera y que sepa que se tiene que cuidar más. Ese signo ineludible, inevitable, ¿verdad?, de que hay una tensión que debe de preceder y que debe también de seguir después de haberla identificado. Y en eso los médicos primarios son excelentes, ¿verdad? Y nosotros contamos con una red de médicos primarios que hay que quitarse el sombrero. Y entonces la multiclínica viene a complementar ese cuidado, porque entonces cuando el médico primario lo identifica, entonces refiere al paciente a los especialistas que estamos allí, y entonces pues entre el cuidado de los especialistas y del médico primario podemos rescatar a esa población, porque lo que queremos es rescatarla, que esa enfermedad no siga progresando, ¿verdad? Exacto. Ya la descubrimos, ya la tienes, perfecto, podemos vivir con ella, pero queremos rescatar el que no se vaya a desarrollar signos y síntomas. Claro. Cuando usted, quiero segmentarlo a la población de 65 años o más, cuando usted recibe a algún paciente dentro de estas edades, en términos generales, ¿llega con un estado avanzado de la enfermedad o varía? Mira, es una excelente pregunta porque tú acabas de mencionar la población que más a riesgo está. ¿Está bien? Okay. A los 65 años, desafortunadamente todos vamos a tener algún grado de insuficiencia renal. Claro. Leve, indetectable, moderado o hasta severo. ¿Está bien? Okay. Y desafortunadamente todavía en estos tiempos que estamos viviendo, Isaac, la gente lleva sin saberlo. Entonces, es una población que definitivamente está a riesgo. Es una población que no en todos los casos, pero llega, ¿verdad?, con unas condiciones de salud, claro, sean bien o mal cuidadas, llegan con unas condiciones de salud que no conocían, y es la edad del retiro. Exacto. ¿Verdad? Y entonces es bien triste que la gente esté trabajando toda su vida y cuando por fin deciden nos vamos a retirar, pues entonces la enfermedad llega
Así que el cuidado y la prevención sigue siendo la clave. No queremos que nadie llegue con enfermedad, pero sí acabas de dar en el punto en que los pacientes mayores de 65 años es esa población que está a riesgo. Claro, claro. La expectativa de vida ha aumentado, ¿verdad? Claro. Así que 65 es un joven y el que diga lo contrario nos sacan. Sí. Pero la verdad es que eso es una población que está a riesgo y es una población que tenemos que cuidar porque es una población que está en su punto de disfrutar y ayudarnos, ¿verdad? En la sociedad. Y ellos tienen mucho que contribuir y nosotros tenemos que darle la salud que ellos tanto necesitan. ¿Cómo se determina que un paciente está en un estado de manera inicial dentro de esta enfermedad, si es avanzado? ¿Cómo se determina y se diferencia? Como hablamos ahorita, una prueba sencilla de orina nos puede dar una idea, pero ahí los exámenes de sangre son esenciales, ¿verdad? Y todos debemos hacernos pruebas de sangre, ¿verdad? Y de laboratorio de sangre y orina. En el caso, ¿verdad?, del nefrólogo, pues la orina es ¿verdad?, puede decir lo más importante. Según para el cardiólogo del corazón, para nosotros la orina da tanta información. Es una información de primera línea, ¿no? Claro. Que nos ayuda a hacer diagnóstico y establecer prioridades. Así que con un simple examen de sangre y un simple examen de orina, el médico primario puede detectar esos signos y síntomas que levanten bandera y dice, mire, de verdad que tú te beneficias a que el nefrólogo te vea, para que en coordinación con el médico primario, paciente y especialista, podamos rescatar a esos pacientes de desarrollar síntomas. ¿Hay alguna manera en que el paciente pueda de alguna forma u otra empezar con tiempo a cuidarse, a hacer unos cambios de vida que entonces de alguna forma u otra puedan retrasar el presentarse lo que es esta enfermedad? Definitivamente, pero eso incluye todas las enfermedades, ¿sabes? Okay. Y es algo que nosotros mencionamos mucho, pero que en realidad a veces no valoramos, okay, que son los estilos de vida saludables. Desafortunadamente, nosotros estamos expuestos, ¿verdad? No necesariamente caemos, pero estamos expuestos a muchos estilos de vida que no necesariamente favorecen la salud. Y entonces una dieta adecuada, el sueño adecuado, la ingesta de agua adecuada, ¿verdad? No sustituirla por otras bebidas, sino agua, simple y pura agua. La alimentación, que es esencial definitivamente. La alimentación, claro, es, pues, lamentablemente, como dice el refrán, somos lo que comemos, ¿verdad? Exactamente. La alimentación, así que sí. Los estilos de vida saludables definitivamente preservan la salud en general. Y si preservan la salud en general, preservan la salud cardiovascular y renal. Que van de la mano. Usted, según lo que entonces ha estado viendo dentro de lo que usted recibe, tenemos un problema dentro de la población de 65 años o más que no tuvieron en los años anteriores una buena alimentación. Definitivamente. Y desafortunadamente sí. Esta población de 65 años o más, y no quiero errar, ¿verdad? Pero claro, entiendo que le dicen los baby boomers. Entiendo, si no estoy equivocado. Ellos estuvieron expuestos a lo mejor de los dos mundos. Estuvieron expuestos a la sana alimentación cuando no estábamos expuestos a los excesos de las comidas preparadas rápido, de las cadenas de comida, de las comidas poco saludables, de la prisa, del estrés. Pero es esta generación que subió durante esa época, que creció durante esa época. Esa población en general tuvo la oportunidad de escoger. Quizás una población más temprana ya no tiene la oportunidad de escoger y ya cayeron en unos estilos de vida que no necesariamente son saludables. Pero esta población sí tuvo la oportunidad de decidir, ¿verdad?, qué tipo de alimentación, qué tipo de vida, qué tipo de cuidados se iban a dar. No. Claro, muchos de ellos fueron los que desarrollaron el Puerto Rico que conocemos ahora. Así que muchos de ellos se dedicaron a trabajar, a ser padres de familia, a ser profesionales, a levantar este Puerto Rico que tú y yo disfrutamos ahora. Y muchos de ellos también descuidaron un poco su salud. Pero fíjate, en general esta población es una población que está muy consciente, muy consciente de lo que es su salud y buscan ayuda, cosa que no ocurre siempre. Pero esa población de 65 años o más que estamos viendo ahora es una gente que se preocupa por su salud y buscan ayuda. Y eso es una herramienta de incalculable valor. Atado con la buena alimentación, doctor, la ingesta de agua. Yo he escuchado frecuentemente gente que comenta, no, yo no tomo agua, lo que también levanta bandera. Dependiendo de la literatura ¿verdad?, a la que nos vamos a referir, hay literatura que dice que el 80% de nuestro cuerpo es agua, ¿verdad? Así que con eso te lo estoy diciendo todo. El agua definitivamente es el nutriente por excelencia. Sigue siendo, ¿verdad?, un regalo de la naturaleza, Y definitivamente la ingesta de agua es esencial, porque el agua es la que va a diluir todas esas toxinas que nosotros tenemos y es la que nos va a ayudar a transportar a través de la orina, eliminarla, ¿verdad?, de todas esas sustancias, porque el riñón, dentro de todo, ¿verdad?, la función del riñón, no quiero simplificarla jamás en mi vida, porque dedico mi vida a proteger la función del riñón, pero podemos verlo como el filtro por excelencia, el filtro que no le tenemos que cambiar el cartucho, el filtro que tenemos que cuidar y preservar,
porque él recibe la sangre, hace el proceso metabólico necesario para la vida y elimina las toxinas. Así que sí, el agua definitivamente es ese vehículo que nos ayuda a eliminar las toxinas, aparte de que la célula necesita la hidratación, ¿verdad? La célula de todo el cuerpo, del cerebro, del corazón, del riñón, de las extremidades, de los nervios, depende del agua, definitivamente. Yo aprovecho para preguntarle, doctor, porque yo sé que en medio de todo este proceso surgen mitos y realidades. A lo que me lleva a la próxima pregunta, y es que si los medicamentos antiinflamatorios tienden a dañar los riñones. La verdad es que desafortunadamente sí, pero volvemos a lo mismo. ¿Quiénes son aquellos pacientes que están a riesgo? Claro. ¿Está bien? Volvemos a la misma población, desafortunadamente. Back to the beginning, ¿verdad? Aquellos pacientes obesos, aquellos pacientes con hipertensión, aquellos pacientes con enfermedad renal ya preexistente, aquellos pacientes con enfermedad cardiovascular, ya sea producida por otras condiciones o por la misma hipertensión. Esa población está a riesgo. Tú puedes tener un estilo de vida saludable, pero si tú tienes una de estas condiciones o estás en medicamentos para controlar tu hipertensión o estás bajo medicamentos para controlar tu diabetes o estás en medicamentos para controlar cualquier condición metabólica de tu cuerpo, tú estás a riesgo de desarrollar efectos adversos con los mal llamados medicamentos antiinflamatorios. Digo mal llamado no porque esa sea su clase terapéutica, sino porque es como esta píldora maravillosa, ¿verdad? Que todo el mundo recurre cuando se siente mal, sin tomar en cuenta la interacción con otros medicamentos, ¿verdad? Y sin tomar en cuenta el potencial daño que esto pueden desarrollar. Definitivamente que sí. Claro. Doctor, rebasaba dentro de mis notas y es que también muchas de las enfermedades renales no presentan síntomas. Y nosotros, pues, ustedes expertos en la ciudadanía, mejor dicho, que son expertos en automedicarse. Definitivamente, definitivamente. ¿Cuáles entonces son las recomendaciones? Porque ahí es que cuando se comienzan entonces a hacerse más daño. Definitivamente. Mira, y qué bueno que lo mencionas, porque mencionaste el automedicación, pero también no podemos perder de perspectiva que también estamos bombardeados diariamente, ¿verdad? De estos medicamentos milagrosos que todo lo curan. Claro. Y después tenemos que ser muy selectivos y tenemos que ser muy sabios. Por ejemplo, mencionaste ahorita los medicamentos antiinflamatorios. Estos medicamentos se consiguen sin receta, los tenemos disponibles, ¿verdad? Los famosos over the counter, los medicamentos con fácil acceso, ¿verdad? Claro. Y sí, definitivamente la automedicación sin recomendación médica definitivamente puede ser detrimental para tu salud. Así que lo primero que yo te recomendaría es conocer tu cuerpo, conocer tu salud. Tú eres el dueño de tu salud. Tú tienes que conocer qué condiciones tú tienes y tú tienes que conocer que estás a riesgo y que no te puedes exponer a cualquier tipo de medicamento, suplemento, maravilloso o no lo sea, ¿verdad? Tú tienes que conocer tu salud, tú tienes que conocer tu cuerpo y tú debes de entender que tú no puedes estar expuesto a cualquier cosa, que tu templo, que es tu salud, tú no lo puedes exponer a ningún tóxico a menos que haya una coordinación con tu médico. Claro. Doctor, importante entonces seguir las instrucciones que se le ofrecen un profesional como usted, pero quisiera que entonces quienes nos sintonicen a esta hora conozcan la dinámica desde cero. ¿Cómo es ese proceso desde que un paciente llega a su oficina para poder entonces empezar un proceso de tratamiento, para entonces revisar cómo se encuentra la enfermedad renal y pues cómo se trabajan de alguna forma u otra en la búsqueda de estos buenos resultados? Definitivo. Mira, el mencionar la enfermedad renal causa una ansiedad en el paciente. Que muchas veces tenemos que dividir el tiempo de consulta ¿verdad? En trabajar con la ansiedad del paciente, pero que se vaya con la idea de cómo se va a cuidar. Claro. Y definitivamente, ya sea una etapa temprana o una etapa moderada o en una etapa severa, lo importante es que tú te vayas educado. Así que esa primera interacción, ¿verdad? Lo primero que establecemos son los estilos de vida. ¿Cuáles son los estilos de vida que están a riesgo? Si tú te sientas en la consulta y tú eres obeso, pues ya tú sabes que tú estás a riesgo. Claro. Tú eres diabético, definitivamente estás a riesgo. Tomas medicamentos para la presión, definitivamente estás a riesgo. Tomas medicamentos para la presión que contienen diuréticos, que es básicamente el 90%, ¿verdad? Porque es una combinación excelente y aprobada por la agencia y aprobada por los organismos internacionales, también estás a riesgo. Entonces tenemos que hacer un análisis completo de qué medicamentos tú estás usando, cuáles no podemos sustituir, que van a ser parte de tu vida y de tu régimen, cuáles podemos prescindir si tus estilos de vida te lo permiten y cuáles definitivamente debemos de evitar. Okay. Y por mencionar uno, ¿verdad? Los antiinflamatorios no esteroidales. Esos definitivamente los vamos a sacar, ya sea en etapas tempranas o etapas avanzadas, los vamos a sacar. Okay.
Y con eso vamos a establecer una ruta de acción. Ok. Pero lo primero es que tú conozcas a dónde estás, en qué estadio estás y cuáles son tus factores de riesgo y cómo tú puedes prevenir que esa enfermedad se siga desarrollando o se siga deteriorando. Porque la verdad es que cuando tenemos la oportunidad de detectarlo en etapas tempranas, el universo es el infinito. O sea, la posibilidad de cuidarse es tan amplia que lo malo sería que no llegue ese día, que no llegue esa consulta o que no llegue esa evaluación. Claro. La posibilidad de retardar, retrasar o hasta impedir que se desarrolle en etapas severas, definitivamente vale la pena la evaluación, vale la pena. Que, le pregunto, doctor, y usted me corrige, una persona que ya cae en una enfermedad renal, ¿puede retroceder de alguna forma u otra en un buen cuidado y salir de ella? Hay momentos que son reversibles. Okay. Hay momentos en que podemos revertir o detener el desarrollo. Definitivamente que sí. Pero para eso nos tenemos que sentar y evaluarnos. ¿Ya ven? Insisto, Claro. yo soy muy creyente en la medicina primaria. De hecho, yo creo que si yo no estuviera haciendo la especialidad renal, yo fuera médico primario, porque ahí es que está la base del cuidado. Ahí es que está la base del cuidado, en tu educar a tu paciente y que tu paciente conozca cuáles son las condiciones de salud para que se sepa proteger. Claro. Lo que tú no conoces no lo vas a poder evaluar, o sea, tú no sabes lo que estás viendo en ese espejo de posibilidades. Así que en el momento en que tú conoces y vienes en conocimiento de que tú tienes algún riesgo o que tienes enfermedad renal, sí, ya hay unos estilos de vida que tenemos que cambiar y tenemos que cambiar mucha de la cultura que estamos haciendo, que desafortunadamente no es la más favorable para tu salud. Pero la contestación es sí, podemos retrasar y si no podemos retrasarla por alguna razón, ¿verdad? Podemos controlar, ¿verdad?, el grado de enfermedad hasta cierto punto, ¿verdad? Siempre es bien frustrante, yo creo que esto yo lo comparto con todos los colegas, cuando perdemos, ¿verdad?, cuando perdemos la capacidad de proteger a un paciente, que un paciente no llegue a estadios avanzados de enfermedad. Así que eso es un momento que es frustrante para el paciente, para el médico y para la comunidad, pero siempre se puede hacer algo. Yo he tenido la experiencia, la dicha y la fortuna de ver pacientes con estados muy avanzados, cambiar los estilos de vida, cambiar ¿verdad?, el consumo de medicamentos tóxicos o de suplementos, ¿verdad?, como lo mencionamos ahorita, y ver esa mejoría. Y a lo mejor es una mejoría significativa que te puede llevar 20, 30 años. Claro. Pero definitivamente lo esencial, Isaac, es que tú lo conozcas. Porque yo sé cuáles son los factores de riesgo, pero si tú no los conoces y no te puedes proteger, definitivamente no nos vas a ayudar. Exacto. Me llama la atención, doctor, porque en muchas ocasiones las personas tienden a retrasar, recurrir específicamente a un doctor su doctor de cabecera o esta medicina primaria. No, lo dejo para después por esto o aquello, cuando se dan cuenta que tienen la enfermedad ahí tocando su puerta. Definitivamente. Es muy triste, pero vuelvo, ¿verdad? Me voy a referir al comentario que hice antes. La enfermedad renal, a la población en general le pueden decir que tienes problemas del corazón. Pues tengo problemas del corazón, pero cuando mencionan la enfermedad renal hay unos mitos y unos tabúes asociados que hacen que ese paciente se retraiga, hacen que el paciente retrase la evaluación por miedo a. Yo no quiero que me digan que voy a algún tipo de terapia, o yo no quiero que me digan que mi función de riñón no funciona, ¿verdad? No está adecuada. Yo no quiero que me digan, ¿verdad? Entonces, esa barrera de alguna manera la tenemos que romper para que ellos tengan acceso a los cuidados de salud adecuados y como tú bien mencionaste ahorita, los retardemos o prevengamos que se siga desarrollando y detengamos ese desarrollo, que es lo más importante porque créeme, nadie quiere que el paciente llegue a etapas avanzadas de enfermedad renal. Nadie. ¿Tienden a existir mitos, doctor, con el campo o el término de la diálisis? Sí. Diálisis es la peor palabra que tú le puedes mencionar a un paciente. Sí. Es esa palabra que causa tanta ansiedad que muchas veces evita que ese paciente llegue a tu oficina por el miedo a que tú le recomiendes ese tratamiento. Pero la verdad es que sí, mira, cuando la función del riñón ya no es capaz, ¿verdad? O tu función, o la función del paciente en ese momento, no es capaz de mantener un estilo de vida saludable o de mantenerte saludable, hay alternativas y definitivamente la terapia de reemplazo, por no mencionar diálisis, ¿verdad? La terapia de reemplazo renal, que viene a contribuir a esa función que ya tú perdiste, porque obviamente es irreemplazable, pero viene a contribuir a esa función que ya tú perdiste. Entonces, de la mano de tu médico y de la mano de los especialistas, porque es un equipo multidisciplinario que se encargan de esos pacientes, ¿verdad? De esa coordinación de servicios, vamos a alcanzar esa calidad de vida, ¿verdad? Que hemos perdido a lo largo de los años. Porque si bien es cierto, ¿verdad?, que es una etapa difícil,
es una etapa que tenemos que vivir. Es una etapa que tenemos que vivir cuando ya no hay más alternativa y la función que tú tienes ya no es capaz de mantenerte con un estilo de vida saludable. De eso hay mucha literatura, ¿verdad? De la calidad de vida, Pero yo soy de los que pienso que la calidad de vida siempre va a mejorar cuando tú tienes los cuidados adecuados. Siempre. No hay forma de que no lo tenga. Cuando un paciente ya cae en un proceso de diálisis, doctor, ¿cómo se trabaja este proceso? ¿Es de manera individual el tiempo que va a estar una persona recibiendo esta diálisis? Porque yo sé que todavía quedan muchas dudas dentro del tintero. Mira, Isaac, yo llevo 18 años y le doy las gracias a Dios, ¿verdad? Y todavía para mí es bien difícil tocar ese tema, ¿verdad? Es algo muy individual, individual. La experiencia más reciente que tuve, la tuve en el día de ayer y es algo que me afectó personalmente porque esta paciente lleva conmigo muchos años. Su mamá y su hermana también fueron pacientes. Así que tú no esperas, ¿verdad? Que a pesar de que tú estás haciendo todo, ¿verdad? Ese momento llegue. Nosotros tenemos la dicha y la bendición de contar con unos programas de trasplante que deberían de ser el tratamiento definitivo. Tuve la oportunidad de ver una entrevista tuya al doctor Señeri, que es especialista en enfermedades de riñón, pero también es especialista en trasplante. Y tenemos la capacidad y tenemos los recursos en nuestra isla, ¿verdad?, de atender esa población. Claro. Y todos los días vemos ese milagro de vida, ¿verdad?, de alguien que regala vida y que podemos trasplantar más y más y más pacientes. Claro. Pero sí, como te mencioné, es un cuidado individual, es un cuidado multidisciplinario, ¿verdad?, guiado usualmente por un nefrólogo, ¿verdad? Claro. Pero es un programa donde nos envolvemos muchos profesionales de la salud. Hay nutricionistas, dietistas, hay trabajadores sociales, hay personal de enfermería, hay personal de cardiovascular. Es un equipo multidisciplinario que te va llevando de la mano, ¿verdad?, para que ese proceso sea el menos difícil. Claro. Y mucha gente cuando se ven ya al otro lado despiertan y dicen que esto no era lo que me habían vendido o esto no era lo que yo pensaba. Y hoy por hoy, gracias a Dios, contamos con herramientas y con recursos que no teníamos hace 20, 30 años atrás. La nefrología en general no experimentaba avances de vanguardia tan significativos como los que tenemos ahora. Así que mi mensaje es que por más miedo que usted tenga, venza ese miedo que usted tiene, venza esos mitos y se siente con un profesional de salud, ya sea su médico primario o en el mejor de los casos un nefrólogo, y dialogue su condición de salud. Porque a lo mejor el miedo que usted tiene no es real, claro, o a lo mejor por el contrario sí lo es, pero lo podemos trabajar, que es lo más importante. A eso entonces me lleva, doctor. Yo sé que recibir un diagnóstico de esta o de cualquier otra enfermedad tiende a sacudir y tener un cambio de vida en su totalidad. Definitivo. ¿Cómo es la dinámica en que entonces se trabaja con psicólogos y psiquiatras a la hora entonces de atender a estos pacientes, que es un proceso que tiene que ser sensible y lo más llevadero posible para cada una de estas personas? Es bien retante, Isaac, es bien retante. Hay dos maneras de afrontarlo. Cuando tú tienes la oportunidad de prepararte, porque tú buscaste ayuda, buscaste información, te documentaste y tú contribuiste a ese cuidado de salud. Y lo ponemos entonces en la balanza del que no, del que llega ya en etapas de que no podemos hacer nada. Y créeme que es la sensación más terrible que como ser humano, como profesional de la salud, como paciente y como familiar se puede experimentar. Tener la mala experiencia de conocer un paciente por primera vez en tu vida y tenerle que decir que desafortunadamente tenemos que iniciar terapias de reemplazo cuando ese paciente nunca ha escuchado ese término antes, es algo que, como tú bien dijiste, afecta, ¿verdad? Afecta emocionalmente, claro, afecta la estructura familiar, afecta todo el entorno de vida, Tú no sabes si ese paciente es el único proveedor de su hogar, ¿qué ha pasado? Si ese paciente cuida a algún otro paciente. O sea, la dinámica social es bien difícil de afrontar, pero no hay nada mejor que afrontarla. Claro. Quedarse en su casa y evitar ese momento por el miedo definitivamente es el mayor de los errores. Yo entiendo que las cosas en la vida siempre van a tener solución. Hay veces que nos sentamos y entendemos que la solución que nos están ofreciendo no es la razonable, y eso hay que aceptarlo, claro. Lo que es calidad de vida para mí no necesariamente es calidad de vida para la persona que tengo al frente. Así que hay que ser muy sensible, y vemos este milagro de vida todos los días, ¿verdad? De pacientes que se trasplantan y pacientes que mejoran, pero también tenemos que enfrentar, ¿verdad?, lo terrible que son noticias, ¿verdad?, como pudiera ser en este caso el tener que recomendarle a un paciente que ya es hora de someterse a terapia de reemplazo. Claro. Doctor, a veces no se habla tampoco de la otra cara de la moneda, que es ese cuidador y ese paciente que está ahí dando la batalla con el paciente, hablando, segmentando los pacientes, familiares
y cuidadores que están ahí dando la batalla con ese paciente sufren y también es duro tener que recibir y convertirse de alguna forma u otra en esa columna fuerte para que entonces no se caigan. Lo que nosotros tratamos es que ese cuidador sea parte estructural de ese tratamiento. Claro, hay que proteger al cuidador, el cuidador se cansa, el cuidador absorbe ese cuidado en muchas de las ocasiones. El paciente hay que llevarlo de la mano y el cuidador es el que lleva la mayor de las cargas. Y en eso, gracias al Señor, como te dije ahorita, los avances, la tecnología que tenemos ahora nos ayuda, porque no la teníamos hace 5 o 10 años atrás, nos ayuda de que el trabajo para ese cuidador y para ese paciente sea más llevadero. La terapia es básicamente la misma, ¿verdad? La terapia de reemplazo es simplemente reemplazar esa función que ya perdiste, punto. Pero tenemos tecnología hoy que no teníamos hace 5 años, Isaac, que hacen esa carga más liviana. Nadie hubiese imaginado hace 15 años atrás que la terapia de reemplazo tú la podías dar en tu hogar. Y esa terapia de reemplazo la teníamos desde que antes yo naciera. Tú sabes lo que es tú poder recibir ese regalo de vida en la comodidad de tu hogar. Y eso no lo teníamos disponible. O por lo menos no era tan accesible hace unos años como lo es ahora. Y entonces, lo que quiero es llevar ese mensaje positivo. Claro, exacto. Que dentro de la oscuridad y de la ansiedad que cause un diagnóstico de enfermedad renal severa, siempre hay alternativas. Exacto. Y siempre hay oportunidades. Y todas, si las exploramos, van en la dirección correcta de mejorar la calidad de vida. Doctor, para ir cerrando ya, ¿cuáles son entonces esas recomendaciones? Y recapitulando, porque las hemos ido mencionando a medida de este programa. Sí, ¿verdad? Las recomendaciones para tener unos riñones sanos. Básicamente son los estilos de vida. Usted tiene que cuidar su salud, usted tiene que alimentarse adecuadamente, usted tiene que ingerir agua, usted tiene que alejarse de lo que son las bebidas carbonatadas, tiene que alejarse de las bebidas altas en azúcar, tiene que alejarse de los alimentos que son altos en sodio o sal, tiene que cuidarse. Yo siempre le digo a mis pacientes, Isaac, el secreto es que no hay secreto. Ajá. Tenemos que cuidarnos, no hay secreto. Si hubiese algo maravilloso, yo te lo daba, pero no lo hay. Tú tienes que poner tu salud y tu vida en control. Si tú pones tu salud y tu vida en control y buscas la ayuda a tiempo, tu salud definitivamente va a estar garantizada. El que no lo hagas definitivamente te pone a riesgo. Doctor, ha sido un placer. El placer ha sido todo mío, de verdad que sí, Isaac, gracias. Interesante gracias. Y agradecido de que siga fomentando ese mensaje positivo, porque hay alternativas, hay tratamientos. Siempre las hay. Ante el diagnóstico más catastrófico, siempre hay una alternativa. Lo que no debe de ocurrir es que no la busquemos. Así es, muy bien. Gracias, doctor, como siempre. Gracias a un millón, hermano. Gracias. De verdad que sí. Ya escucharon al nefrólogo, el doctor William Vega, que nos ha estado acompañando en todo este programa. Y si usted quiere obtener más información, coordinar una cita, saque lápiz y papel y apunte este número para que se comunique con MMM Multiclínica. Y es el 787-522-2482 en un horario de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 5:30 de la tarde. Nosotros nos vemos la próxima semana, como siempre, agradecidos de su sintonía en Hablemos de Salud. Gracias.